Listo. Y vamos a compartir pantalla. ¿Ven mi pantalla, chicos? Sí, señor. Bien. Vamos a ver que ahorita está teniendo unos problemas como de conectividad interna, pero parece que ya los superé. Entonces, estábamos hablando de fuerzas internas y vamos a hacer unos problemas referente pues a la temática. Miremos cómo operar. Igual aquí la idea es, primero, haz un corte y segundo, plantea otra vez ecuaciones de equilibrio, como si estuviéramos en sólidos completos. La idea es que, como vimos en el axioma de ayer, si un cuerpo está en equilibrio, cada parte está en equilibrio, pues entonces tenemos la misma estrategia. Y en este problema, digamos que nos dan una viga que nos dan esta viga y nos dan unos apoyos en la viga. Ahí está. Y nos dicen que la viga tiene longitud L. En términos de ingenieros civiles, eso es la luz, la distancia entre apoyos, la luz de la viga. Entonces, y por aquí están los extremos A y B. Y sobre esos extremos vamos a apoyar una carga distribuida, una carga transversal distribuida sobre toda la viga. Cuéntenme, ¿ustedes manejaron el tema de cargas distribuidas en estática? Sí, profe, pero pues no fue mucho, no se profundizó. O sea, nunca trabajaron con una carga distribuida. ¿A qué te refieres con Sí, que no fue mucho? sí, sabes que lo vimos cuando vimos centroides, pero solo como en esa parte, ya luego cuando pasamos a armaduras y eso, pues ya se trabajaba solo como carga, como, o sea, como si se tomara solo una carga, no toda la carga distribuida, sino solo una carga. Ok, gracias. Bien, entonces, diremos que este es nuestro problema. Nuestro problema es que nos dan esta viga, una longitud L y una carga distribuida que es homogénea en toda la longitud de la viga. Y nos proponen hallar las fuerzas internas vamos a ponerla a una distancia X de A. X es una variable. Vamos a proponer, por ejemplo, aquí, que aquí hay una distancia X. Entonces, bueno, X puede valer entre 0 y L, ¿no? X es una variable. Un punto X cualquiera. ¿Cuánto valen las fuerzas internas? Las fuerzas internas.
Bueno, como primera medida para resolver este problema, pues necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre completo porque vamos a necesitar cómo son las reacciones en los puntos A y B. Necesitamos cuánto valen esas reacciones. Entonces, vamos a proponer aquí que vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga completa. Y bueno, entonces proponemos que esta es mi viga completa. Ahí la aíslo, primer punto, de los diagramas de cuerpo libre, como habíamos visto. Segundo, proponemos un marco de referencia. Entonces yo voy a decir que, por ejemplo, ese es mi marco de referencia. Aquí voy a medir la distancia X, aquí voy a medir a Y. Tercer punto, marcamos las cargas externas y las reacciones equivalentes en los apoyos. Entonces aquí voy a hacer una salvedad, y es que voy a poner punteada la carga distribuida. ¿Por qué la voy a poner punteada? Porque para efecto de determinar reacciones en los apoyos, la voy a concentrar. Pero escúchenme bien, solamente es para encontrar esas cargas puntuales. De resto siempre tengo que trabajar con la carga distribuida. Entonces, si ustedes recuerdan, una carga distribuida por acción de momentos es equivalente a una carga concentrada cuya magnitud es el área bajo la distribución de carga y cuyo punto de aplicación es el centroide o el centro geométrico de esta área. Entonces, sabemos que el centro geométrico pues estará a L medios. Entonces, por aquí de una vez vamos a ubicar esa distancia. Así que esto es L medios y esto es L medios. Y en ese punto debo concentrar toda esa carga distribuida. Ahí la concentro. Acá en este punto en L medios. Y la magnitud de esta carga distribuida, que está ubicada en el centroide del área, esto es un rectángulo y el centroide estará aquí en la mitad en L medios, vale W por L. W que es este alto, por L que es este ancho, porque es el área de un rectángulo. Entonces esta viga tiene por magnitud W por L en su concentración. Preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto sí lo habían visto ustedes en estática, ¿o no? La concentración de esta carga y que esté en el centroide, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo único que necesitamos en este tipo de cargas. Obviamente, dependiendo de la geometría, pues va a ser más fácil o más difícil. En el libro de ejercicios que hacemos en clases, yo pondré con un área más complicada, un área más compleja, para que ustedes lo estudien y lo revisen. Bien. Ahora nos faltan las reacciones en los apoyos. Digamos que en el apoyo A hay un pasador que restringe movimientos en las direcciones Y y X, mientras que en el punto B hay unos rodillos que restringen únicamente el movimiento en la dirección Y. Entonces ahí lo proponemos.
VY. Muy bien. Entonces noten que tenemos todos los elementos del diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cuerpo aislado, es este, el marco de referencia, las fuerzas externas y las equivalentes a las reacciones que nuevamente se separaron, y las dimensiones, L medios, son la única dimensión principal. Es un problema plano, de dos dimensiones, porque hay cargas tanto en X como en Y. Al final vamos a ver que es un problema en una sola dirección, pero las cargas internas sí van a estar en el plano. Como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues hacemos equilibrio. Pero la primera ecuación de equilibrio nos sale muy fácil si proponemos que la suma de fuerzas en la dirección X es 0. Y nos sale muy fácil porque la única fuerza que hay en la dirección X es AX. Por lo tanto, podemos concluir que AX pues nos va a dar 0. Ahí está. Entonces sabemos que no hay fuerzas en esta dirección, que la vamos a llamar axial. Axial porque este eje que es como a lo largo de la viga se le llama el eje longitudinal o el eje axial. Esta fuerza no existe, no hay reacciones. Eso tiene que ver con que la única fuerza que está aplicada sobre la viga es en la dirección Y. Es decir, es transversal a la viga. Y por eso este elemento se le llama viga. Un elemento se le llama viga si soporta únicamente cargas transversales, como esta. Por otra parte, voy a hacer una suma de momentos. Todos los momentos que puedo hacer son en dirección Z. Es decir, este sistema rotará alrededor de un eje que sale hacia nosotros de la pantalla, es el eje Z. Y voy a escoger un punto donde hacer esta sumatoria de momentos alrededor de Z, por ejemplo en el punto A. Esa suma de momentos tiene que ser igual a 0, dado un marco de referencia. Entonces, estas dos no generan momento porque pasan por ese punto. ¿Qué tal esta? Genera momento, omega por L, respecto a este punto. Sí, profe, negativa. Sí, correcto. Entonces, esta es la línea de acción de la fuerza. Esta. Y esa línea de acción de la fuerza tiene una distancia. Tiene una distancia hasta ese punto, digamos. Es esta distancia. Esta distancia. Y genera un momento negativo porque supongan que como esto está libre, supongan que yo pego una puntilla aquí, porque quiero ver son los efectos de rotación. Y si miro cómo esta carga haría girar esta barra alrededor de esa puntilla, pues vemos que la haría girar en este sentido. Y este sentido es en sentido horario. Y nosotros pues dijimos que el sentido positivo era el sentido antihorario. Entonces el momento generado es negativo. Y vale la fuerza, le ponemos el signo menos omega L por la distancia. La distancia es L medios. Ahora miramos la otra fuerza. Estas dos, ya dijimos, no generan porque pues pasan por ese punto. La distancia de la línea de acción de esta fuerza a este punto es 0 y la distancia de la línea de acción de esta fuerza a este punto es 0. Entonces no generan momentos. Pero esta amiga también genera momentos porque esta es su línea de acción y esta es su distancia. Línea de acción por distancia. Entonces, vamos a visualizar que si yo hago el mismo experimento de poner una puntilla imaginaria aquí, para mirar cómo es el efecto de la rotación, y aplico esta fuerza, pues esta barra va a tender a rotar en este sentido que es antihorario, o sea que será un momento positivo, que es Vy, que es la magnitud de la fuerza, y la distancia es L, que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Y como no hay más fuerzas, pues eso tiene que ser igual a 0. Y pues de ahí sí despejamos cuánto vale Vy. Ahí vemos que Vy va a valer omega
por L medios. Porque un L se va con un L de estos, y entonces pues despejo y me da omega por L medios. Entonces, chequemos que nuestras magnitudes sean correctas. Omega es una carga distribuida por unidad de longitud, o sea que esta unidad es de fuerza sobre distancia. Por ejemplo, newton sobre metro. Y la longitud está en metros. Newton sobre metro por metro, pues me va a dar newtons. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. La última ecuación que nos hace falta de equilibrio en el plano sería la sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Y en este sentido, pues vamos a tener que AY, que es positiva, va en esta misma dirección, menos omega L, y más BY, pero BY ya la tenemos, que es omega L medios, es igual a 0. Y si despejo de ahí, pues me va a dar que AY es omega L, que pasa positivo, menos la mitad de omega L, o sea que nos va a dar la mitad de omega L. Profe, perdón, ayer no es negativo. No, Si tú no, perdón. puedes... No, sí, estoy confundiendo ahí un concepto. Listo. Tomamos nuestra referencia en esta dirección y entonces los ponemos positivos en esa dirección. Entonces vemos que BY y AY valen igual. Eso es común en los problemas que tienen cargas simétricas. Noten que este problema, la carga está simétricamente aplicada sobre la viga. Es decir, vale lo mismo en todo sentido o hay una simetría de la carga. Si yo dividiera esto en dos y doblara esta mitad, pues me va a coincidir exactamente con esta mitad, tanto en carga como en longitud. Cuando tenemos ese tipo de problemas simétricos, pues estas dos reacciones van a ser iguales y obviamente pues tienen que ser cada una igual a la mitad de la carga que se genera. La carga que se generó es esta concentrada, pues cada reacción vale la mitad de esa carga concentrada. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Entonces, en este momento, este es el momento para tomar asistencia. Voy a tener un momentico el uso. Bueno, aquí me sale. Voy a tener un momentico el uso mientras acelero aquí esta pantalla y tomamos asistencia. Pues vamos a la sesión de los jueves. Juan Manuel, ¿estás por ahí? Juan Manuel Castaño. Sí, profe, presente. Good. Juan Antonio Corrales, ¿estás por ahí? Sí, profe, presente. Muchas gracias. Edwin Leandro Gallego. Buenos días, profe. Santiago Galvez. Presente, profe. Listo. Julián Eliezer Guerrero. Julián Eliezer Guerrero no está. ¿Alguien sabe algo de Julián Eliezer Guerrero? Bueno. Mario Alejandro Jaramillo. Presente, profe. Mario Alejandro. Juan Camilo. Presente. Juan Camilo López. Camilo Luna. Presente, profe. Bien, Camilo. Johan Andrés Mutis. Contesto por el chat, profe. Sí, ya lo acabo de ver. Nicolás. Presente, profe. Nicolás Eugenio Pérez. Luis Carlos Vega.
Luis Carlos Vega. Y Luis Carlos. Eduardo Andrés. Presente, profe. Eduardo Andrés, ¿estás en tu tierra? No, señor, estoy en Manizales. Ay, sí, eso. Al final, pues, por la cuestión del COVID, todo me fue imposible llegar hasta Santa Marta. Ok. Bueno. Listo, muchas gracias. Voy a volver a compartir aquí el contenido de la pantalla. Ahí estamos. Bien, entonces voy a pasar la página y vamos a continuar con el ejercicio, pero ahora, ya que tenemos las reacciones, sí nos interesa hacer un corte arbitrario. Un corte arbitrario. Entonces, ojo que de acuerdo a cómo hagamos la dirección del corte, pues vamos a encontrar situaciones. Recuerden que el corte lo alineamos con los ejes, entonces mi corte va a ser en este caso vertical, pero yo podría tener también un corte para oblicuo. Si yo hago un corte oblicuo, pues noten que en las fuerzas perpendiculares y tangentes no me van a quedar en el sistema XY, sino que me van a quedar en este, me tocaría descomponerlas en el ángulo en que hice el corte. Voy a mostrarles algo, a ver si me deja otra vez aquí, de la clase. Antes de seguir, cuando ustedes entran, por ejemplo, ya aquí a los módulos de clase, ya hemos pasado por estos. Entonces, digamos que aquí está la clase 1. Aquí hay un libro que voy a completar el fin de semana para que ustedes lo lean. Está la clase 1 y aquí pues entran directamente al video. Y aquí hay una información sobre la clase y algunas imágenes de lo que hemos visto. Por ejemplo, si vemos la clase 3, que ya está, que fue la de ayer, si yo le doy clic, pues me lleva al link de YouTube donde hicimos la clase. Como les dije, tengo un problemilla de conectividad esta mañana, suele suceder, bueno, pero ahí ya sale la clase. Ese es el link para la clase. Vamos a devolvernos. Y aquí están pues imágenes y los videos, etcétera, que ayer mirábamos, imágenes que miramos, yo las puse ahí con toda la información. Ahí está pues de dónde son las fuentes. Pero además hay una información acá que ustedes deben leer. Entonces, por ejemplo, la meta de aprendizaje es comprender el concepto de fuerza interna, su relevancia en la mecánica de materiales, su convención de signos y su determinación usando ecuaciones de equilibrio. Esto lo estamos terminando de hacer hoy. Lectura. Los estudiantes deberán leer de la página tal a tal, del texto tal, lea con detenimiento tal, revise el manejo de la carga en el ejemplo tal. Bueno, noten que aquí dice problemas, porque pues igual ustedes deben practicar no solo la tarea y las actividades que pongan, sino que ustedes deben prepararse para no solo las evaluaciones, sino para comprender bien la temática y que puedan pasar al siguiente nivel con mucha suficiencia. Entonces aquí pongo, por ejemplo, después de la lectura y con comprensión clara de la temática, el estudiante estará capacitado para resolver los problemas tal a tal, y los problemas, por ejemplo, aquí dice del 1.1 al 1.30 del texto guía de Hibel. Entonces aquí les pongo algunas salvedades. Los problemas del 1.25 al 28 son condiciones en 3D. El problema 1.30 es un problema fundamental que resulta de interés solucionar para comprender la variación de las fuerzas internas. Son recomendaciones que les hago. Observaciones. Es importante tener en cuenta la dirección de las fuerzas internas depende de la ubicación del plano de corte. Los problemas 1.17 y 1.29 ilustran este hecho fundamental. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es ir al libro. Vamos a ir al libro, a la biblioteca. Voy a entrar aquí a las bases de datos de la biblioteca y voy a entrar a ebooks.
con mi código. Y vamos a proponer aquí Giveler. Aquí está mecánica de materiales de Giveler. Ahí está el ejemplo 1.1 por ejemplo, que yo les dije que leyeran. Pero puedo ir más adelante. Bueno, mira a los problemas. Acá están los problemas, ¿cierto? Entonces, me interesa. Miren que son problemas similares a lo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, este problema en particular dicen, determina las cargas internas resultantes que actúan sobre la sección transversal en los puntos B. Entonces, tengo que hacer un corte aquí en B, pero pues aquí la fuerza normal va a ser perpendicular, entonces dependerá de la orientación del plano donde lo haga. ¿Sí? Estos problemas son en 3D. Este problema es el que considero fundamental y este problema lo vamos a resolver ahorita sin muchas de estas variables. Vamos a resolver de una manera más general. Entonces ahí están los problemas, digamos que hasta el 1.30 deberían ustedes estar en capacidad de resolver para practicar y para entender bien la temática. ¿Estamos, chicos? Sí, señor. Bien. Entonces volvemos acá. Decía que nuestro interés es encontrar las fuerzas internas a una distancia, pero entonces vamos a hacerlas en un plano perpendicular. Podríamos hacerlo también en un plano oblicuo. Si lo hacemos en un plano oblicuo, pues la normal irá en este sentido y la cortante está en ese sentido. En este caso lo vamos a hacer en perpendicular porque elegimos este eje como longitudinal. Y estos diagramas son importantes en ese tipo de planos para este tipo de problemas. Bien, lo que voy a hacer entonces es un diagrama de cuerpo libre de la sección con el corte. ¿Cómo es eso? Voy a seleccionar un tramo de la viga desde A hasta el corte X. Acá. Este es mi tramo de la viga. Que yo corté desde el punto A hasta una distancia X. Ya va a terminar de aparecer. Ahí está. Pero recuerden que es un diagrama de cuerpo libre. Lo que sí voy a mostrar aquí, adicionalmente, es que aquí fue donde se hizo el corte con el plano, aquí en esta sección. Y ya vemos hacia el plano alfa. Alfa no es un ángulo, es el nombre del plano. Ese es el corte, ese plano, el plano alfa. Que está alineado con el eje Y y con el eje Z que sale hacia nosotros. Es un plano que está en YZ. Es como si metiéramos una carta ahí dentro de este plano del tablero. Es un plano perpendicular a ese. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Sólido aislado. Noten que aislar el sólido no solo significa que yo lo desconecte, sino que también puedo tomar una sección cortada del sólido. Eso ustedes lo saben hacer de manera, digamos, pragmática cuando utilizan el método de las secciones que hicieron para resolver el problema que me enviaron ayer. Ahí básicamente hicieron este problema.
Ahora, ¿qué más nos falta? Ya tenemos marco de referencia. Bueno, falta anotar pues que por acá está el eje Y. Y nos falta poner las reacciones. Entonces, recordemos, aquí hay una carga distribuida. Voy a poner punteada. Este es uno de los graves problemas que uno comete cuando está aprendiendo a manejar esta temática de las cargas. Uno se confunde. Voy a pasar otra vez atrás para mostrar el por qué digo que uno se confunde. Resulta que cuando uno encuentra las reacciones son los apoyos, uno lo que hace es concentrar la carga. Eso no significa que la carga distribuida no esté. Es decir, miren que yo concentro la carga y la concentro acá. Esto no significa que esa carga distribuida no esté, no. Eso lo que significa es que esta carga es equivalente en este diagrama a esta otra carga. Entonces, cuando se hace el corte, digamos que lo hacemos por acá, muchas veces uno comete el error de tomar esta sección con estas reacciones y uno dice, ah, no, pero esta carga ya me quedó por fuera del corte, entonces no afecta y no la toma en cuenta. Eso no es cierto. De hecho, si seguimos viendo, no importa dónde haga el corte, todavía hay aquí una carga distribuida encima de ese tramo. Lo que debo hacer yo es considerar la carga distribuida. Es decir, yo estoy cortando es esta figura y no esta. Y cuando hago el corte por acá me doy cuenta que hay una carga distribuida que debo volver a concentrar en la longitud donde está el corte. ¿Me hago entender ahí? Sí. Listo. Entonces, vuelvo acá y noten que aquí pongo punteada la carga distribuida. Recuerden que esta carga es homogénea. Entonces, tiene un valor de omega. Que la voy a concentrar en la mitad del área. Entonces, el centroide de este rectángulo está por aquí a una distancia de X medios. Entonces, voy a colocar que de aquí a aquí es X medios. Y que ahí concentro otra vez esa carga distribuida, que es equivalente a esta carga concentrada. ¿Y alguien me podría decir cuánto es la magnitud de esta carga concentrada? WX. Muy bien. WX, muchas gracias, don Eduardo. Eso es verdad, porque es la altura W por la longitud X. Noten que esta carga concentrada depende de donde haga el corte. Obviamente, si tengo toda la viga, pues vamos a tener W por L, porque pues la longitud X va a ser L. Como solo tengo un tramo de longitud X, pues vale WX. Entonces, esta magnitud de esta carga concentrada es variable, depende de X. Y pues fuera de esa carga, acá en este extremo tenemos una reacción que nos dio WL medios. Y tenemos una reacción en X que nos dio 0, entonces no la colocamos. Ahí están mis cargas. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué nos falta en ese diagrama de cuerpo libre? Profe, qué pena, ¿me puede repetir de dónde sale ese WL sobre 2? Sí, WL sobre 2 es la reacción en A. Ah, ya, listo, profe. Con gusto. Recuerda que aquí hay una reacción en el punto A, que ya la calculamos anteriormente. Y también calculamos a X, pero a X nos dio 0, entonces no lo colocamos. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué más nos falta? Las fuerzas internas. Como hice un corte, ese corte en ese plano alfa, cada que yo hago un corte y divido un cuerpo imaginariamente con un plano, aparecen las fuerzas internas, que son las que se resisten a que el cuerpo cambie de forma, se deforme o se fracture. Son las que tratan de mantener la integridad del cuerpo. Pero entonces vamos a calcularlas. ¿Cuántas son esas fuerzas internas? Entonces en ese corte tenemos
una fuerza que la llamamos normal, que es perpendicular al plano. La pintó en su dirección positiva. Acuérdense la convención positiva de la normal sale. Yo no la conozco, entonces la dibujo en esa convención positiva. Vamos a tener una fuerza cortante que es paralela al plano y que la dibujo en su convención positiva también. V. Recuerden que es positiva si este elemento trata de rotar en sentido horario. Esa convención tenemos que tenerla clara. Y la otra fuerza interna que tenemos es un momento flector, M, que también lo dibujo positivo. Positivo si hace que este elemento tienda a ser cóncavo hacia arriba. Si yo empotro esto acá y aplico este par, esto intentará hacer así, cóncavo hacia arriba. Entonces, siempre que proponga un plano, entonces alfa. Vuelvo y reitero, si mi plano alfa hubiera sido así, por ejemplo, digamos que me hubieran dicho, ese es el plano de corte que usted seleccionó para la viga, pues entonces la normal iría en esta dirección, perpendicular al plano, el cortante iría en esta dirección, paralela al plano, y el momento iría en este sentido. Y encontraríamos que si bien la normal y la V cambian de acuerdo a este ángulo que se forme aquí, el momento pues no, porque genera la misma rotación, el momento sería el mismo. Entonces es muy importante que uno tenga en cuenta respecto a qué plano está. Yo en este caso de acá, para encontrar las fuerzas, pues las podría descomponer. Podría hacer una descomposición de la fuerza N a un ángulo determinado, y lo mismo podría hacer una descomposición de las fuerzas V a un ángulo determinado. ¿Sí? Entonces encontraría, por ejemplo, las componentes. Más fácil, porque estas fuerzas pues están en X y en Y. Entonces, dependiendo de la geometría, uno hace el sistema. Y aquí lo ideal es que uno ubique el plano de esta manera, que el eje X coincida con el normal y que el eje Y coincida con la dirección del cortante. ¿Se comprende eso que acabo de mencionar, chicos? Sí, señor. Muy bien. Ya aquí tenemos diagrama de cuerpo libre completo. Tenemos el sólido aislado y cortado. Tenemos marcos de referencia. Tenemos las fuerzas, incluyendo las internas. Y tenemos las dimensiones. Entonces ya podemos proceder de nuevo a las ecuaciones de equilibrio. Entonces empecemos de nuevo con la sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. ¿Alguien me podría decir qué consecuencias genera esa ecuación de que la suma de fuerzas en X sea 0? ¿Hola? ¿Alguien? Si hacemos suma de fuerza de X igual a 0, ¿qué encontramos? La normal será igual a 0. Normal. Muy bien. Que no hay fuerzas normales internas. Es decir, esta viga no sufre de esos fenómenos que llamamos tensión o compresión por acción de esta fuerza normal. Los va a sufrir por acción de este momento flector, como van a ver en resistencia 2. Pero no por acción de esta fuerza normal. Esta fuerza normal es nula, es decir, no hay fuerzas normales internas dentro de la viga. Y eso es bueno. Ahí es donde llamamos una viga completamente pura, porque no hay fuerzas axiales o normales dentro de la viga. Es decir, cuando yo aplico estas fuerzas sobre la viga, ella no tenderá a estirarse o a comprimirse por acción de ninguna fuerza normal. Ahora, una situación distinta pasa si yo hago la suma de fuerzas en Y, por ejemplo. Si yo hago suma de fuerzas en
encontraré que omega L medios menos omega X menos V es igual a 0. Pero noten que aquí tenemos dos situaciones. V es negativa con respecto al marco de referencia. Eso es la estática. Es una fuerza como cualquiera de las otras y este signo negativo lo asociamos con respecto al marco de referencia. Pero V es positiva de acuerdo a la convención de signos sobre el efecto de la fuerza interna sobre el cuerpo. Entonces es positiva como fuerza interna, pero es negativa con respecto al marco de referencia. Eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, N aquí la pintamos positiva tanto respecto al marco de referencia porque va en la dirección de X positiva, como de acuerdo a la convención de signos porque sale de la sección transversal. Entonces esas dos situaciones de signos tengo que tenerlas muy claras. Una cosa es el signo respecto al marco de referencia, por ejemplo aquí en las ecuaciones de equilibrio, ya que esto es un término de fuerza. Y otro es el signo que conlleva esta fuerza como positiva respecto al efecto generado sobre esta viga, que es tratar de hacer que rote en sentido horario alrededor de este punto. Entonces por eso aquí la connotamos negativa, porque estamos aplicando una ecuación de equilibrio respecto a estos ejes de coordenadas. Y ya vamos a mirar qué significa que sea positiva o negativa en la gráfica, en el comportamiento. Si yo despejo de ahí V, pues me voy a encontrar que V es igual a menos omega X más omega L sobre 2. Voy a encerrar aquí la normal. Y voy a encerrar aquí V. Noten que la fuerza cortante interna va variando de acuerdo a la posición X. A medida que X aumenta, este término es una constante, pero a medida que X aumenta, pues V aumenta. V aumenta. Entonces, aquí vemos cómo cambia V en función de X. Y por último, pues vamos a determinar la suma de momentos. La suma de momentos siempre es alrededor de Z en el plano, en este plano XY. Vamos a seleccionar un punto. El punto que voy a seleccionar yo no es A, sino que es este punto que lo vamos a llamar el punto del plano alfa. Es este punto donde está el plano alfa. Y la suma de esos momentos pues también deberá ser igual a 0. Entonces, bueno, ya va a aparecer ahí. Tengo un pequeño lag que les dije de conectividad. Suele ocurrir. Ahí está. Suma de momentos en Z alrededor del punto donde está el plano alfa. Positivo en ese sentido igual a 0. Lo primero que tengo que anotar, a veces a uno se le olvida cuando está aprendiendo, es el momento. El momento está ahí. Entonces, lo primero que anoto yo por aquí en esa sumatoria es M. No me puedo olvidar de él, porque siempre pienso en las fuerzas por las distancias, pero los momentos también están. Una ecuación de momentos. Aquí hay un momento que gira en este sentido alrededor de Z. Entonces lo pongo positivo. Ahora sí, N pues vale 0, y así no valiera 0 está en este punto, V pasa por este punto, entonces no me generan momentos. Pero esta fuerza sí me genera un momento si yo hago el ejercicio de poner la puntilla aquí, donde estoy tomando los momentos y ver las rotaciones. Veo que esta fuerza trata de hacer rotar esto en este sentido, o sea que es en sentido positivo, o sea, le sumo omega X. En un momento, por la distancia, y la distancia de aquí a aquí es X medios, entonces por X medios. Va a aparecer ahí.
Y esta fuerza también está a una distancia de este punto, la línea de acción, genera momento que vale omega L medios, pero ese momento es negativo porque hace rotar este elemento alrededor de este punto en sentido contrario, entonces menos omega L medios por la distancia, en este caso la distancia es X, y eso pues va a ser igual a 0. Y pues si despejo el momento, encuentro que el momento es menos omega X cuadrado sobre 2 más omega LX sobre 2. Y pues encontramos las fuerzas internas. Lo que pasa es que vemos que el momento lector también varía, pero ya no de manera lineal, sino de manera cuadrática con respecto a X. Preguntas, chicos. ¿Se comprende? Sí, profe, pues yo comprendo. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Bien? Good. Y si uno trae unas buenas bases de estática, pues esto le queda más fácil, ¿o no? Claro, profe, sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer unas gráficas. En este caso no las vamos a hacer no dimensionales. Las vamos a hacer directas, porque usualmente las piden directas, estas gráficas. Ya vamos a mirar en un momento algo de investigación que hacemos, que sí se pueden normalizar igual, se pueden normalizar, pero no las vamos a normalizar, es decir, a ponerlas no dimensionales. Habitualmente lo vamos a hacer, pero no en este caso, estas gráficas de V y M particulares en vigas. Esas gráficas tienen nombre y vida propia importante, ustedes las van a manejar mucho en resistencia 2. Vamos a hablar de una gráfica de fuerza cortante. Entonces vamos a ponerla por aquí, shear force plot. Entonces voy a proponer este sistema. No me gusta. De ejes. Bueno, donde aquí midió la fuerza cortante V, en las unidades que sean correspondientes. Como es una fuerza, pues tendremos que ser newtons en el sistema internacional o libras en el sistema inglés. Y por aquí mediremos X, que es la longitud, que será pues metros o milímetros en el sistema internacional, o será pies o pulgadas en el sistema inglés, dependiendo del tamaño de la viga. Inclusive si estamos trabajando en MEMS, microelectromecánica, pues serán en micrómetros. Si estamos hablando de sistemas nanotecnológicos, pues serán en nanómetros, usual, dependiendo pues del contexto donde se esté trabajando. Y sobre esta gráfica, que es la gráfica de fuerza cortante, pues vamos a dibujar este comportamiento, que ya tenemos la ecuación. Y aquí voy a hacer una pequeña salvedad. Me voy a volver un instante, ya se va a volver el sistema para la gráfica original, y es, noten que no importa dónde yo haga cortes, pues el estilo de tamaño de la viga y la carga
es la misma. Entonces, pues esa gráfica la voy a dibujar entre el dominio de 0 a L, porque pues el corte lo puedo hacer sin ningún problema entre 0 y L. Pero vamos a suponer que yo tuviera una carga por aquí. Esta carga P. Si yo tengo esta carga P, pues el diagrama me toca dividirlo en dos partes, porque yo puedo hacer un corte desde este punto hasta este punto, porque hay un comportamiento, es decir, está esta carga distribuida hasta este punto. Pero después de este punto no me sirve esa misma función de fuerzas cortantes o de momentos vectores, porque si yo hago un corte por aquí, ya no solo está esta carga, sino que también está esta otra. Entonces me va a afectar mi sistema. Entonces yo tengo que hacer cortes y hacer divisiones, pues, dependiendo de cómo esté cargado el elemento. En este caso me servía uno porque esta fuerza no está, pero si estuviera esta fuerza me tocaba hacer un corte y analizar el comportamiento de la gráfica desde aquí hasta aquí, sacar una ecuación para el cortante, sacar una ecuación para el momento y hacer otro corte por aquí, ¿cierto? Y tomar en cuenta otra función desde aquí hasta aquí, que ya incluye esta fuerza, y encontrar la función correspondiente del cortante y el momento. ¿Me hago entender? ¿Chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, hay que tener en cuenta que estas gráficas pues pueden ser de varios tramos. En este caso es de un solo tramo por la forma de la carga. Este pues es el librero que mostré ayer. Esta es la tarima del libro y estos son los libros homogéneamente puestos ahí. Y entonces, bueno, este era nuestro sistema original. Y vamos a dibujar cómo es la gráfica. Entonces, mi función es esta. Como vemos es una línea recta, porque la variación es solo lineal en X, una línea recta. Y para dibujar una línea recta, pues yo necesito únicamente dos puntos. Entonces, por ejemplo, yo sé que cuando X es 0, V es omega L medios. Entonces, el primer punto de mi recta es este. Lo voy a poner como omega L medios. Ahí está. Es decir, el cortante en 0 vale omega L medios. Que pues, usted, cuando se estudia más el tema de vigas o resistenciados, van a darse ustedes cuenta que es correspondiente con el valor de estas reacciones. Esta reacción es la que se está marcando aquí en este diagrama. Y ahora, otro punto de la gráfica puede ser, por ejemplo, cuando X es L, que es el punto final. Entonces vamos a proponer que aquí es L. Por aquí es L. Entonces esta es la viga, este es el tamaño de la viga. Y cuando X vale L, pues esto vale menos omega por L más omega L medios. Y menos omega L más omega L medios, pues nos va a dar menos omega L medios. Entonces lo vamos a pintar por aquí. Ese punto corresponde aquí a menos omega L medios. Este punto de acá es menos omega L medios. Y noten que esta magnitud de omega L medios pues corresponde con la reacción que hay en el otro extremo, en el extremo B. Entonces, ahí está, menos omega L medios. Ya, aquí hay una reacción, que es la reacción en la que vale omega L medios, y aquí es la reacción que es omega L medios. Y la gráfica pues es lineal entre esos dos puntos. Entonces, mi representación de gráfica es comportamiento del cortante, es una línea, así, es una línea. Y pues a esta gráfica que obtenemos aquí, que la sombreamos ahí, se llama la gráfica del esfuerzo cortante, de la fuerza cortante interna. Ya va a terminar de aparecer.
Profe, ese omega L medios que está sobre el eje de Este. la cortante es cuando L cuando X vale cero, perdón. Sí, porque mira que aquí estamos midiendo X. Entonces aquí es X0. Y si X vale 0, yo reemplazo aquí X por 0, pues B vale omega por L medios. Y después reemplazo X por L en este punto final. Y si reemplazo X por L, pues es menos omega L más omega L medios, que me da menos omega L medios, pues haciendo el álgebra. Y como este comportamiento es de una línea recta según la geometría analítica, porque B pues solo depende de la variable lineal en X, esto es una constante, pues entonces es esta línea recta, es esta línea recta. Profe, gracias. Con gusto. Y vemos que, por ejemplo, si X vale L medios, es como en este punto, pues menos omega L medios más omega L medios es 0. Y vemos que el cortante es positivo en esta zona, es decir, está orientado hacia abajo en esta zona, pero en la otra mitad de la viga es negativo, es decir, en la otra mitad de la viga iría hacia arriba. Trataría, entonces tiene los efectos de tratar de hacer de cómo es la carga, va variando de 0 a la mitad y luego de la mitad hasta el otro extremo. Esta es la gráfica del cortante. Entonces a mí me pueden decir, mira, la fuerza interna, ya teniendo esta ecuación, yo puedo encontrar la fuerza interna en cualquier punto. En cualquier punto puedo encontrarla. Y si bien la fuerza cortante es lineal, ¿cómo es el momento flector? ¿Qué curva formaría, según lo que ustedes conocen de geometría analítica? ¿Alguien? Sería una cuadrática, profe, una parábola, ¿no? Una parábola. Muy bien. Good. Cóncava hacia abajo, ¿no? Cóncava hacia abajo, porque este signo negativo afecta a este x cuadrado. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, el comportamiento de este es parabólico, una parábola. El comportamiento de este es una línea. Y un chisme aquí inicial. No lo vamos a revisar profundamente en este curso, pero sí en el Resistencia 2 se va a revisar. Es, si ustedes derivan esta ecuación con respecto a X, esta, ¿sí? ¿Qué obtienen? La fuerza cortante. Muy bien. Es una relación importante. Y es que la derivada del momento con respecto a X es la fuerza cortante. Muy bien. Eso siempre va a ocurrir. Es un fenómeno que se puede demostrar. No lo haremos en este curso, pero ustedes lo van a demostrar en el curso de Resistencia 2, o por lo menos si lo ven conmigo, sí, es seguro que sí. Bien. Y si derivo la cortante que obtengo, La normal, profe, ¿no? no, porque la derivada de v con respecto a x es 0. ¿Te da 0? No. ¿Cuánto te da? Haz la derivada de v con respecto a x. No es la posición, profe. ¿Cuánto te dio? Dime cuánto te dio. Daría el peso, no, profe. ¿Daría qué? La carga. Omega. Menos omega, ¿o no? Sí, daría menos omega. Sí, la carga, profe. Es la carga distribuida. Voy a pasar la página aquí. Un momentico. Ya se va a proponer ahí. Lee esta carga distribuida y noten que esa carga distribuida va hacia abajo. Entonces recuerden que la referencia lleva hacia arriba. Las cargas distribuidas cuando van hacia abajo se consideran negativas y por eso aparece el signo menos omega. Entonces son un par de situaciones que se pueden probar, que se pueden demostrar. Y es que
La derivada del momento con respecto a la posición X es la fuerza cortante. Y la derivada de la fuerza cortante respecto a la posición X es la carga distribuida con su signo. Esto, recuerden, no es peso, es la magnitud de la carga distribuida. Esto está en newton por metro, o newton por milímetro, o libra por pie, o libra por pulgada. Es una carga distribuida. Muy bien. En este momento vamos a hacer un paro aquí de la clase escrita. A veces me presenta problemas para salirse. Me toca dejar de compartir un minutico y ya les vuelvo a compartir. Bien. Entonces, ¿ven mi pantalla? Sí, profe. Bien. Voy a ir aquí a YouTube a las presentaciones de los semilleros que me toca evaluar ahorita 2 proyectos. Ahí estuve mirando, como ven hay unos pedacitos, estuve mirando varios. Pero aquí quiero que miremos este proyecto, el 126. Vamos a mirar 14 minutos de video. ¿Ven? ¿Ven el video? ¿Sí ven? Sí, profe. ¿Conocen el personaje? Listo, gracias. No, profe. ¿No conocen a este muchacho? ¿Alguien que lo conozca de ustedes? ¿Ninguno? Yo sí, profe, yo. Listo. Camilo. Camilo. Pues Camilo va a presentar hoy en Redsi. Él tiene una presentación también a las 9:30. Y vamos a ver lo que se trabajó con Camilo. Presentar mi proyecto de investigación. Este proyecto es titulado como Metodología computacional para análisis en vigas bajo condiciones de carga no polinómica usando funciones de Macaulay. Este proyecto es presentado por mí, Camilo Eduardo Guzmán Pérez, en compañía de José Manuel Restrepo Salamanca, de la Universidad Autónoma de Manizales. Entre los contenidos que se van a abordar tenemos introducción, en la cual se va a hablar de las vigas y algunas de sus aplicaciones, planteamiento del problema, en el cual se van a mencionar métodos de solución existentes y algunos de sus inconvenientes, los objetivos, el marco teórico referencial, la metodología, en el cual se va a hablar del enfoque y la metodología de solución desarrollada, los resultados, en el cual se van a mostrar los ejemplos que se desarrollaron y las referencias. Tenemos que una viga es un elemento estructural que recibe cargas transversales. En un inicio, pues la viga se encuentra recta, como vemos en la parte superior de la figura 1. Entonces, luego se aplica una carga sobre ella y lo que va a provocar es que la viga se deforme, como vemos en la parte inferior de la figura 1. Entonces, al desplazamiento de cada uno de esos puntos deformados con respecto a la posición inicial, es lo que nosotros denominamos como la deflexión de la viga. Ejemplos de vigas hay muchos, como las alas de un avión o un puente. En el caso de las alas de un avión, las cargas son producidas por el viento mientras se realiza un vuelo. Y en el caso del puente, pues las cargas son realizadas tanto por los soportes como por las cuerdas que lo soportan y por los vehículos que van pasando en él. En el planteamiento del problema tenemos que existen 2 grandes métodos de solución de vigas, lo que son los métodos analíticos y los métodos numéricos. En los métodos analíticos tenemos el método de cortes, el método de subtalinos principalmente, y pues estos métodos son usables en cargas polinómicas y no polinómicas siempre y cuando sean integrables. Estos métodos pueden llegar a ser extensos y su proceso manual de implementación computacional puede ser más complejo. Voy a poner ahí, noten que él habló del método de los cortes. Ese es el método que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos haciendo un corte. Es como el método básico. Dentro de los métodos numéricos, como el método de diferencias finitas y elementos finitos, tenemos que son aplicables a cargas polinómicas y no polinómicas, sin importar si son integrables o no. Pero estos métodos presentan una eficiencia computacional baja y un proceso manual mucho más extenso que los métodos analíticos. También tenemos el método de Clebsch, que encaja dentro de la categoría de métodos analíticos, pero lo pretendo resaltar ya que es el método que vamos a utilizar
para el nuevo método que vamos a proponer. En este caso, este método es aplicable simplemente a cargas polinómicas, pero este es un método que es sencillo, rápido y presenta una facilidad de implementar computacionalmente. Dentro de los métodos analíticos más usados tenemos lo que es el método de Cortes, para el cual es necesario que la función de carga sea integrable. Además de que este método es más extenso, debido a que dependiendo del tipo de carga y de la cantidad de cargas que haya, pues va a aumentar su complejidad. En el método de Sauter-Little tenemos que también la función de carga distribuida debe ser integrable, ya que si nosotros observamos la ecuación esencial del método, esta la compone una integral. Dentro de los objetivos, como objetivo general, tenemos desarrollar una herramienta computacional para análisis de vigas bajo condiciones de carga no polinómica integrable e integrable, haciendo uso de las funciones de Maclaurin y por ende el método de Clebsch que involucra las funciones de Maclaurin. Entre los objetivos específicos tenemos proponer un método de análisis en vigas involucrando las funciones de Maclaurin para funciones de carga no polinómicas integrables e integrables. Además, implementar el método en código de programación tipo calculadora que realice el análisis de vigas bajo diferentes condiciones de carga y de apoyo, es decir, sin importar la cantidad de cargas, el tipo de función que describe la carga y los apoyos que tenga la viga, si es estáticamente indeterminada o no, pues la calculadora debe poder resolverla. Dentro del marco teórico, pues tenemos la función de carga distribuida omega de x, que es aquella función que, como su nombre lo indica, describe cómo se encuentra distribuida la carga a lo largo de la viga. Tenemos la función de fuerza cortante v de x, que se relaciona con la función de carga distribuida omega de x mediante la ecuación que se ve en pantalla. Nosotros tenemos que la fuerza cortante es una carga interna de elementos y esta es útil para el cálculo de esfuerzos cortantes en vigas. Entonces, para hallar la función de fuerza cortante se requiere integrar la función de carga distribuida para obtenerla. En la función de momento flector, esta también es una fuerza interna de elementos y se relaciona con la función de fuerza cortante con la ecuación que se ve en pantalla. Entonces, solo basta con integrar la función de fuerza cortante para obtener la función de momento flector. ¿Ven la relación que teníamos ahí, chicos? Sí, profe. Ahí se ve claro pues que estamos pues ya aplicando la definición formal de la función de fuerza cortante y de la función de momento flector. Igual esa función de momento flector, vemos que se aplica también acá para la deflexión de la viga de acuerdo a una metodología que se llama Euler-Bernoulli, pero pues eso ya es un tema más avanzado. Nosotros digamos que solo estamos recorriendo estos caminos e incluso de manera solo con los cortes, porque pues estamos en los pasos básicos. Esta función es útil para el cálculo de esfuerzos normales en vigas. Estos esfuerzos son los que uno usa para el diseño de vigas principalmente. Dentro de la deflexión de vigas elásticas lineales, bajo teoría de vigas Euler-Bernoulli, es posible conocer la deflexión mediante la ecuación diferencial que se ve en pantalla, donde tenemos que E es el módulo de Young, I es el segundo momento de área, y Y de X es la deflexión, y la segunda derivada de Y de X con respecto a X multiplicada por E por I tiene que ser igual a la función de momento flector. Entonces, resolviendo esta ecuación diferencial es posible encontrar la deflexión. Las funciones de Maclaurin, que son las que se usan en el método de Clebsch, se definen mediante la expresión que se ve en pantalla. Estas funciones, pues es evidente que solo son aplicables para polinomios debido a que su definición es un polinomio centrado con respecto a A, el cual A es el punto de inicio de la carga. En la serie de Taylor es una suma de infinitos términos que involucra coeficientes constantes y un polinomio alrededor de un centro A. Es posible, a partir de la serie de Taylor, aproximar una función no polinómica a un polinomio, pero pues se requiere truncar el número de términos, ya que no es posible sumar infinitos términos, se trunca un número finito de términos n. En este momento pretendo mostrar cómo son ilustradas las cargas distribuidas en vigas. Entonces, en la figura 4 nosotros vemos una viga empotrada con una carga distribuida sinusoidal descrita por la función menos n de pi por x. En la figura 5 nosotros vemos una viga simplemente apoyada bajo una carga distribuida polinómica descrita por la función k por x menos a la n, donde a pues, es el punto de inicio de la carga, como es en la figura. Los de Lagrange con ceros de Chebyshev
el método que vamos a usar para convertir una función no polinómica a una función polinómica. Es posible determinar el polinomio interpolador de Lagrange con ceros de Chebyshev en décimo grado mediante la expresión que se ve en pantalla, donde cada uno de los términos dentro de la sumatoria se define en la parte inferior. Nosotros tenemos que x sub k se definen como los ceros de Chebyshev en el intervalo AB. Sobre la metodología se adoptó un enfoque cuantitativo. El proyecto fue desarrollado en 3 momentos: momento de consulta, momento de desarrollo del método y el de desarrollo del código. En el de momento de consulta se buscaron todo lo que fueron antecedentes, en el cual se encontró el método de Souter-Little y algunos métodos de solución. Se procedió al desarrollo del método, en el cual nosotros iniciamos un proceso para dar una solución a la problemática. Y después el desarrollo del código. En base al desarrollo del método que propusimos, pues se hizo el código en software MATLAB. Dentro del método ya en sí, pues tenemos que nosotros ingresamos lo que es una carga no polinómica, una función de carga no polinómica, se le aplica el polinomio interpolador de Lagrange y se obtiene un polinomio. Pero ¿qué pasa con este polinomio? Este polinomio no sale de la forma que requieren las funciones de Macaulay, que es alrededor de un centro A. Entonces a este polinomio lo que se le hace es aplicarle series de Taylor y volver ese polinomio en otro polinomio alrededor de un centro A. Ya para posteriormente, pues ya obtener la carga polinómica con la forma deseada, aplicar las funciones de Macaulay y posteriormente obtener los diagramas. Pues entonces en el diagrama de flujo del algoritmo tenemos pues un inicio, después se deben de ingresar todas las condiciones, lo que es la función de carga distribuida, el punto de inicio y final de la carga distribuida, la longitud de la viga, el grado del polinomio al que se desea aproximar la función de carga distribuida, el módulo de Young, el segundo momento de área y las condiciones de frontend, que es la que me van a definir si la viga está totalmente determinada o no. Se deben calcular los ceros de Chebyshev, posteriormente se calcula los L sub i, luego se calculan ya los polinomios de Lagrange de décimo grado, se aplican las series de Taylor alrededor del punto de inicio y punto final de la carga, y pues ya se determina si la carga distribuida está dirigida hacia abajo, para determinar el signo de la misma. Luego se agrega un conjunto de términos, el cual se resulta de las reacciones de los soportes, las fuerzas externas y los momentos externos. Luego ya se obtiene la función de carga distribuida aproximada, la cual se integra y se obtiene la función de fuerza cortante. La función de fuerza cortante se integra y se obtiene la función de momento flector. Luego esta se ingresa en la ecuación diferencial de vigas, de deflexión en vigas, y se obtiene la deflexión y la pendiente. Y ya pues simplemente se grafican las funciones. Nosotros hicimos varios ejemplos. En este caso queremos ilustrar este, que es una viga simplemente apoyada bajo una función de carga irracional descrita por la función que se ve en pantalla. 3 medios menos x, factor de raíz de x1. Esta aproximación fue realizada bajo diferentes grados de polinomio. En el caso de la figura 7 y la figura 8 vemos polinomios desde grado 0 hasta grado 3. Y pues vemos que a medida que el grado del polinomio va aumentando, la curva aproximada va tendiendo a la curva exacta, que es la curva verde. También fue realizado este mismo método, pero con diferentes metodologías de solución, como es usar el método de elementos finitos, que es un método numérico, la serie de Taylor aplicada directamente a la función de carga distribuida, el método propuesto y la solución exacta, que fue desarrollada usando el método de Souter-Little. En este caso, pues vemos que el método de elementos finitos fue usado aplicando solamente 8 elementos. Las series de Taylor se usaron usando un polinomio de grado 4, y el método propuesto también fue con un polinomio de grado 4. Entonces nosotros en la figura 10 vemos una pequeña discontinuidad por parte del método de elementos finitos, porque tiene bajos elementos. A medida que yo aumento el número de elementos, pues el método de elementos finitos va tendiendo hacia la curva exacta. Y lo mismo pasa en la figura 11 y en la figura 12. Y finalmente en la deflexión. También el método fue usado en diferentes ejemplos, como lo es en la figura 14, vemos una viga estáticamente indeterminada sujeta a una función de carga no integrable, que es una función gaussiana. Y en la figura 15 también es una viga estáticamente indeterminada sujeta a una función de carga racional. Cabe aclarar pues, que todos los ejemplos arrojaron resultados satisfactorios.
En este caso vamos a mostrar el error cuadrático medio en la función irracional en los diferentes diagramas, que son la carga distribuida, la fuerza cortante, el momento vector, la pendiente y la deflexión. El error cuadrático medio se calculó con la expresión que se ve en pantalla, que es una integral definida, en el cual f de x es la función exacta y f asterisco de x es la función aproximada, es decir, es el polinomio. Y pues obtuvieron errores relativamente bajos desde un polinomio de grado 2 hasta grado 5 o más. Pues ahí se puede notar que a medida que yo aumento el grado del polinomio, el error va tendiendo a ser menor. También se calculó el error cuadrático medio usando los diferentes métodos. El método de elementos finitos, usando 600 elementos, usando 8 elementos, que fue el que se mostró en la figura, y el método de Taylor con un polinomio de grado 4. También fue medido el tiempo de cómputo de cada uno de los métodos. Para el método propuesto, para los diferentes ejemplos enunciados anteriormente, pues oscila entre 11 y 15 segundos. Para el método de elementos finitos, bajo un número de elementos bajo, fue entre 236 segundos y 269 segundos, que son alrededor de 4 minutos, 5 minutos. Y para un alto n, desde 343 segundos hasta 2790 segundos, es decir, un poco más de media hora. Y para la serie de Taylor, entre 10 segundos y 15 segundos. Para concluir, pues se tiene que el método propuesto, a medida que el grado del polinomio aumenta, el error decrece, como se vio en la discusión de los resultados. El método propuesto conlleva un error más bajo que el uso de la serie de Taylor bajo un mismo grado de polinomio en cada uno de los diagramas. Cabe aclarar que en este punto ambos presentan una eficiencia computacional similar, ambos tienen un tiempo de cómputo similar, y en ocasiones la serie de Taylor tuvo un tiempo de cómputo menor, pero el error era más alto. Mediante el método de elementos finitos se logran producir errores menores en algunos de los diagramas, pero bajo un costo computacional elevado, observando que requiere mayor tiempo de cómputo que el método propuesto. Entonces, a medida que yo aumento el número de elementos para ganar precisión en el método de elementos finitos, requiero mucho más tiempo para desarrollarlo. Entonces, si yo quiero más precisión, pues tengo que sacrificar el tiempo en este método. Mientras que en el método propuesto el tiempo es muy bajo y la aproximación es muy buena. Acá tenemos las referencias y muchas gracias. ¿Está preocupado por las fluctuaciones actuales en la economía mundial? A continuación le ofrecemos 3... Bueno, chicos, cuéntenme, ¿qué vieron? ¿Qué distinguieron? ¿Alguien? No, profe, pues se puede evidenciar lo que usted, en un momento se puede evidenciar pues lo que usted nos mostró de lo de los efectos cortantes y de los momentos. Ok. Y fuera de eso, pues se utilizó, déjate compartir pantalla otra vez un momentico. Se utilizó pues obviamente para establecer las deflexiones. Cabe notar pues que hay un artículo que escribimos, les voy a mostrar referencia, y que lo pensamos enviar a una revista. Les voy a mostrar. Ya pues está finalizado el artículo, solo falta hacer el requerimiento del envío. Les voy a mostrar. Pues les voy a compartir pantalla. Acá. Entonces, pues aquí está
el artículo. Cabe anotar pues que somos 4 autores. Digamos que el autor principal del trabajo es Camilo, que fue el que más trabajó en el desarrollo del código. Después está mi persona. Después está el profesor Cristian Jiménez. ¿Lo conocen? ¿El profesor Cristian? Sí, sí, señor. Y por último pues está otro compañero, que es José Manuel Restrepo, que es Salamanca. Entonces, como todos los artículos, pues nos toca escribir en inglés. Yo sé que muchos somos reacios a esta realidad, a decir que por qué en inglés, que no sé qué, pero pues es la realidad. O sea, uno no espera que los demás se conviertan en medio de uno, sino que uno le toca proponerse en este medio. Pues entonces tocó en inglés con todo lo que requiere un artículo. Les muestro a ustedes, pues hay que hacer algunas palabras claves, una introducción referenciada con las referencias bibliográficas. Se presentaron cuáles son las funciones de singularidad, cuál es la notación y algunos ejemplos de cómo representar fuerzas o momentos utilizando este tipo de funciones. El método de Clebsch, que fue el que él habló. Aquí tenemos pues lo que nosotros dimos ahora: fuerzas internas, cortantes, momentos y cargas distribuidas. Noten que aquí la carga distribuida va hacia arriba, entonces el signo va a ser positivo de la carga. Aquí hay varios tipos de vigas con cargas, su representación. Aquí describimos cómo son los polinomios de Lagrange y los puntos de control de Chebyshev, que fue la técnica que utilizamos, que se utilizó con Camilo, y cómo quedaría esa función de carga, que cuando es polinómica es sencilla de trabajar, cuando no es polinómica no es tan sencilla de trabajar. Y entonces cómo la convertimos en una función polinómica, cómo la expandemos. Y este es el diagrama de flujo que él mostró ahí, de cómo es que se ataca el problema computacionalmente. Y pues aquí hay varios ejemplos realizados. Entonces aquí están las diferentes gráficas que se obtuvieron y las tablas de datos. Aquí está el ejemplo de este gaussiano que él mostró con las gráficas. Obviamente aquí se ve pues que el método de elementos finitos para un número de elementos bajo, que genera el mismo error que el método nuestro. Esto es el rojo, pues tiene bastantes inconvenientes en tiempos de cómputo. Aquí está la función que él mostró. El problema es que recuerden que, por ejemplo, cuando yo hago un corte, aquí me tocaría hacer un corte por aquí, un corte por aquí y un corte por aquí, como hicimos ahora, para encontrar 3 secciones de la función. Pero recuerden que primero tengo que encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces en este caso me toca encontrar el centroide de esta región. Como esta región tiene esta función, pues el centroide es bastante molesto de hallar, porque toca hacer una integral aquí no tan simpática. Lo mismo pasa acá, y acá el problema es que la integral no tiene antiderivada, es decir, solo funciona, esta función no tiene integral analítica exacta, la integral puede hacerse por un método numérico. Entonces esta función no se podría hacer, esta viga no la podríamos resolver por el método que estamos viendo. Esta sí, pero pues tiene esos inconvenientes, y aquí muestra pues cómo se convierte la función en una polinómica, y después de la función polinómica pues sí se trabaja. Aquí están las aproximaciones de las funciones de la viga. Noten que esto que hay aquí es el diagrama de cortante. Aquí está V, pero están en términos no dimensionales. Es decir, se multiplicó por L cuadrado y se dividió entre E por I para hacer esto no dimensional. Y noten que aquí X sobre L también es no dimensional, así todos los diagramas están entre 0 y 1, no importa la longitud de la viga. Entonces se utilizaron variables no dimensionales en todos los casos. Y acá están pues algunos con diferentes aproximaciones de polinomios y las conclusiones. Y la bibliografía él puso pocas allá, pero en realidad miren que nosotros en nuestro artículo tenemos 40 referencias bibliográficas. Estos son los títulos de las tablas y de las gráficas. Y pues nuestro objetivo es este.
es enviar el artículo a esta revista que se llama Revista Internacional de Educación en Ingeniería Mecánica. Es el editor, el que publica es Sage, que es en el Reino Unido. Es donde vamos a mandar el artículo, que lo vamos a mandar esta misma semana. Esta misma semana. También como experiencia así de investigación y de trabajo aplicado, quiero mostrarles no sé si conocen a Jaime Andrés Arenas. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, claro. Ok. Jaime también trabajó conmigo un poco más que Camilo, porque Camilo pues simplemente hizo el proyecto de grado, pero Jaime trabajó conmigo en paz y competitividad. Y con él también estamos haciendo con él trabajamos en investigación un artículo que también pensamos mandar a otra revista, también en el tema de vigas, pero en este caso es de vigas de polímero con grandes deformaciones. Y miren que aquí está el diagrama de momento que acabamos de hacer. Entonces, como aquí hay una carga, tocaba hacer un corte por acá, que nos da esta línea recta para el momento, y un corte por acá que nos da esta otra línea recta para el momento, y este pues es el diagrama de momento flector. Esto que aquí es una prueba mecánica conocida, que se puede hacer en el laboratorio de la universidad. Ojalá el otro semestre, si esté habilitado por la pandemia, podamos hacer, o con el profesor que estén puedan hacer la prueba, que es la prueba de flexión de 3 puntos, determinar cómo se flexiona esta viga, una viga de este estilo cuando se aplica una carga en la mitad. Es como este estilo, lo que pasa es que no lo vamos a hacer a ver así. Este es un poquito más complicado porque aquí la deformación es grande y tiene en cuenta la geometría del apoyo y tiene en cuenta la fricción del apoyo. Entonces este trabajo es un poquito más complejo. Este apenas lo estamos terminando de escribir, no lo hemos terminado con Jaime, aunque Jaime ya acabó, pero pues él sigue comprometido. Pues hicimos el desarrollo. Lo que pasa es que este problema es un poquito más complejo porque las ecuaciones diferenciales que resultan hay que trabajarlas desde el punto de vista numérico, porque la solución está en función de unas variables como Sn. Esto no es seno, esta sí es seno, pero este es seno elíptico. Las funciones que son las funciones elípticas, que son Sn de n y Cn, el coseno elíptico, y unas funciones de integración elíptica que son la función k y la función e. Entonces a Jaime, pues aquí está la función e y la función k, le tocó trabajar numéricamente con esta situación, logramos unas soluciones interesantes y luego pues resolvimos. Entonces experimentalmente este fue un tablerito que hay allá en la Universidad Autónoma donde se trabajó con unas vigas. Estas vigas son hechas en fotopolímero, en una impresora. No se hicieron aquí en Manizales. Yo tuve una estudiante de maestría que las hizo en su ciudad, en Neiva. Ella trabaja en el SENA y tenía una impresora. Entonces ella imprimió en fotopolímero. Es un polímero líquido que con la temperatura se solidifica en unas dimensiones estándar. Estos son los datos experimentales de la deflexión, que es grande, pues como es fotopolímero se deforma de gran manera. Y esos fueron los resultados que nosotros obtuvimos. Los puntos son los datos experimentales y las líneas continuas, bien sea en raya o así continua totalmente, es el modelo. Entonces aquí encontramos pues que nuestros modelos se nos alejaban y que mientras el espesor de la probeta fuera más pequeño, más se nos alejaba. Y la idea es que nosotros queríamos demostrar que el espesor de la probeta influye. En efecto, pues aquí sí veíamos que mientras más grande fuera el espesor, mejor era el modelo con los datos experimentales. Mientras menor era el espesor, pues no. Y luego lo que hicimos fue, aquí vemos otras probetas con más carga, más longitud peor. Noten que aquí también la longitud, este eje está normalizado, X sobre L. X sobre L para poder comparar todas las probetas nos tocaba normalizarlo, es ponerlo dimensional, no dimensional. Si no, no podíamos comparar. Por eso es que yo me preocupo tanto porque ustedes aprendan a hacer estas gráficas no dimensionales, porque si no, comparar queda difícil. Luego ajustamos el modelo y después de que hicimos el modelo con un ajuste y un factor de peso, noten que ya
pues el modelo empezó a ser satisfactorio, pero seguía siendo mejor para grandes espesores que para pequeños espesores. Y noten el modelo cómo se comporta cuando el espesor es 0, por ejemplo, o es casi 0, o tiene espesores muy bajitos, es una cosa loca, se supone que es una deformación rarísima la que se produce, y como a medida que el espesor va aumentando, pues estamos muy a favor con los datos experimentales. Entonces todavía nos falta terminarlo, nos faltan más referencias, no es que nos falta terminar la introducción, que es donde más referencias se apuntan. Si ven aquí la introducción está variada, pero también encontramos cosas muy interesantes. Ahora este proyecto hay que continuarlo porque necesitamos saber qué hace K, ese factor de corrección que utilizamos desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico. Ahí estamos en otro proyecto que estamos trabajando ahí con Jaime. Y ahora este semestre, pues tengo otro estudiante que va a traer paz conmigo. No sé si lo conocen, se llaman John Sebastián Belandia. ¿Lo conocen? También lo conozco. Sí, claro. Va a trabajar conmigo y vamos a trabajar en un modelo también computacional. Va a trabajar este estudiante en elementos finitos para que no se tenga que desplazar. Y él va a trabajar sobre un polímero que se utiliza en ortodoncia. Vamos a trabajar unos modelos de mecánica de materiales que son creep y relajación de esfuerzo, pero simulados. Él ya anoche me mostró una prueba de una simulación en aluminio, pero necesitamos ponerla en polímero. Él va a trabajar ahí en investigación, siempre en comportamiento de los materiales. Bien. Aquí me aparece conexión interrumpida. Ya la voy a volver a conectar. Voy a dejar de compartir. Eso es porque nos estuvimos un tiempo por allá en otra cosa. Ya la voy a volver a conectar para terminar nuestro problema. Dame un segundo, por favor, vuelvo y conecto acá. Algo me pasó acá con la conectividad. Entonces, bueno, digamos que quiero que no me puedo volver a conectar con la tablet. No sé qué ha pasado esta mañana, que tengo mucha inestabilidad. Voy a hacer una de la tablet, pero ya tengo que entrarme a la otra reunión de las evaluaciones. Entonces, por favor, quiero que terminen de hacer la gráfica, ¿sí?, de momentos con esa ecuación. La grafican ahí. ¿Cómo queda la función de momento? Debe quedarles una parábola, como dijeron que abre hacia abajo. Voy a proponer unos ejercicios, uno comentado en video y otro ejercicio de una función de carga un poco más compleja, como les había dicho. Y para la próxima sesión, pues tienen la tarea para el jueves, pero para el miércoles quiero que me resuelvan el problema 1.30 del texto de Hibeler. ¿Listo? Chicos. Listo, profe. Bueno, Listo. entonces... Profe, edición 8, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, la edición que está, pues en el ya vi que la actualizaron hasta hace poco, hasta la semana pasada era la 8ª que estaba ahí, ahora ya está la 9ª, entonces de la edición 9ª. Igual el ejercicio es el mismo.
La edición novena es la que está ahí en legal. Yo quiero que utilicen textos legales y pues ahora no hay excusa porque la universidad está dando la herramienta legal. Entonces utilizar esa, de la novena edición de Hibeler, que ahí está en el aula. ¿Listo? Listo, profe. Eso, profe. Bueno, Listo, chicos, profe, muchas gracias. a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Y mil Gracias. disculpas por la levantada Hasta luego. temprano. Bueno. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Feliz día. Luego, profe. Profe. Chao.